Hola a todas y a todas, ¿cómo están? Que tenía ganas de partir esta ayudantía mostrándoles que en la sección de archivos pueden encontrar aquí en evaluaciones, material del trabajo 2, lo que necesitan para poder realizar el trabajo em, que corresponde a la segunda parte de este curso. Cuando ustedes descarguen este archivo comprimido, les va a aparecer esto. En sus descargas les va a aparecer acá y tienen que extraerlo. Y una vez que lo extraigan, les van a aparecer la base de datos, el libro de códigos y el script básico. Vamos a trabajar ahora con esta base de datos para que vean cómo funciona, cómo se carga. Es igual a la que ya estaban trabajando, solo que tiene 30.000 casos en vez de 10.000. Y tiene casos perdidos también, en algunos casos. Entonces, les voy a enseñar cómo se trabaja con eso, que no es nada distinto a lo que es muy poquitito distinto, solo tienen que tener atención a algunas cosas más y las vamos a ver en la ayudantía. En esta ayudantía entonces vamos a abordar tres cosas. Lo primero es cómo filtrar datos, que es con lo que terminamos la semana pasada. En segundo lugar, vamos a hablar sobre cómo calcular los intervalos de confianza, que fue el tema de la clase de ayer. Y por último, vamos a eh, explorar algunas cosas que tienen que ver con los casos perdidos para que lo tengan en cuenta. Entonces, durante esta ayudantía vamos a trabajar con estas dos librerías, Psych y Summary Tools. Las ejecutamos. Voy a limpiar aquí la consola. Para cargar su base de datos usamos el mismo código de siempre. Tienen que buscar dónde guardaron la base y cargamos esta que es la que corresponde. Recuerden siempre, es muy importante tener que el separador es un punto y coma y el decimal es una coma, ¿ya? Separador, punto y coma y decimal, coma. Para asegurarnos de que esté todo ok, revisamos la dimensión de la base que tiene 30.000 casos y 621 variables. Podemos también abrirla de esta manera para que la vean cómo se ve. Si se fijan, hay algunos casos donde aparece un NA y esos son los casos perdidos que vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a filtrar datos. Vamos a poner filtrar casos acá. ¿Por qué queremos filtrar casos? Usualmente, en algunos casos queremos trabajar con submuestras o subpoblaciones de casos. Por ejemplo, trabajar solo con niños pequeños o trabajar solo con personas de determinado nivel socioeconómico o determinada dependencia, etcétera. Entonces, para eso usamos la función subset. Entonces, imaginémonos que queremos filtrar la base por sexo. Hago una pequeña tabla para saber rápidamente que tenemos 15.330 personas de sexo masculino y 14.300 de sexo femenino. Para crear un subset vamos a crear una base de datos nueva en el fondo que solo tiene la condición que nosotros le digamos. Para usar esta función, el primer argumento es el nombre de nuestro objeto que contiene la base de datos y el segundo es la variable que nosotros queremos usar para filtrar. En este caso, por ejemplo, queremos filtrar por sexo y usemos a los hombres porque simplemente arbitrariamente, porque tienen más casos en esta tabla que aparece acá. Entonces, si hacemos eso y ejecutamos, se va a crear una nueva base de datos. La podemos explorar. Base datos filtrados. Y si se fijan, antes había 30.000 casos y ahora hay 15.300. ¿Ya? También, si quisiéramos añadir más condiciones, podemos usar este símbolo, ampersand, que significa y. Entonces, si por ejemplo queremos que sean hombres y de colegios privados, tenemos que hacerlo de esta manera. Le ponemos las dos condiciones juntas, esto es un solo argumento, no hay ninguna coma, nada. Y si nosotros aplicamos eso, y bueno, si calculamos una tabla, vemos que debieran ser 1.476 casos. Y si es que calculamos nuevamente la dimensión de la base de datos, a ver, la dimensión, datos filtrados, vemos que tiene 1.476, o sea que son hombres y que son de colegios privados. Ya, así se filtran los datos y esto nos es útil cuando queremos trabajar, insisto, con subpoblaciones o submuestras específicas.
Ahora vamos a calcular intervalos de confianza. Recordemos que los intervalos de confianza nos sirven para poder hacer estimaciones de parámetros poblacionales y en particular el parámetro es el promedio, el que nos interesa. Entonces, si tenemos una muestra y tenemos un promedio muestral, como por ejemplo el que vamos a obtener acá, el promedio general de los datos filtrados que voy a seguir usando para que no nos repitamos con, con las bases de datos que ustedes van a tener, que van a ser completas. Entonces voy a usar esta pequeña base de 1400 datos para ir haciendo los ejemplos. Entonces, en este caso, el promedio de notas de hombres de colegios privados es de 6.13 con esta división estándar y las características que aparecen a continuación. Nosotros queremos saber entre qué rangos, ¿cierto?, se encuentra el valor real del promedio de notas de hombres de colegios privados en Chile. ¿Ya? Y para eso calculamos intervalos de confianza. Nosotros ya vimos que los intervalos se calculan de esta manera. Necesitamos una media muestral a la que le vamos a sumar un determinado margen de error, un error estándar que lo calculamos con la desviación estándar y el tamaño de la muestra y un valor crítico. ¿De acuerdo? Entonces, para ir calculando cada uno de estos aspectos, bueno, nosotros ya lo hicimos con una sola función, que era describe, pero solo para demostrarles cómo se hace de manera manual. Por ejemplo, podemos calcular la media directamente, que ya lo habíamos visto en una identidad pasada, en datos filtrados y promedio general. Y si nosotros calculamos eso, vemos que el resultado es NA. Y como les comentaba antes, NA significa datos perdidos. Entonces, claro, hay algunas funciones que cuando R ve un NA, dice, para mí, si es que hay un NA, nada funciona. Básicamente el resultado completo es un NA, que es lo que está pasando acá. Pero hay otros casos, como en este describe, por ejemplo, que asume que si ve un NA simplemente no lo considera y lo resta. Entonces, si se fijan acá, el N es de 1472 para usar este promedio, pero la base de datos tiene 1476 casos. Entonces hay 4 casos que no tienen ese promedio por alguna u otra razón, y aquí el programa supo eliminarlo automáticamente. Y a veces con estas funciones que son más básicas, que no son de ningún paquete ni nada, como min, que viene de manera básica en R, tenemos que decirle, si es que ves un NA, remuévelo. Y para eso em, usamos el argumento NA remove. Y si ahora calculamos, calcula perfectamente. ¿Ya? Esos son algunos de los ajustes que hay que hacer cuando estamos trabajando con casos perdidos, pero si ustedes para sus trabajos usaran la función describe o la función summary para tener medidas de posición, por ejemplo, no van a tener ese problema. Se calcula automáticamente. La mediana 6,2. Así que, bueno, de todas formas, para demostrarles cómo se calculan los intervalos de confianza de manera manual, calculamos cada uno de estos elementos que necesitamos de manera manual. Entonces, asignemos objetos. Primero, la media muestral es la media de los datos filtrados. La desviación estándar muestral es la desviación estándar. El n se calcula con esta función y el valor crítico simplemente le asignamos ese número porque sabemos que ese es el valor crítico al 95% de confianza. Entonces, creamos todo esto y creamos ahora nuestro margen de error, que recuerden que es la multiplicación entre el valor crítico y el error estándar, que está acá, que es la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n. Si nosotros hacemos eso, ahora calculamos con esta pequeña función de concatenación, le decimos, mira, lo primero que me aparezca quiero que sea la media menos el margen y después la media más el margen. Y si le pedimos eso, nos va a dar el margen, que era entre 6,10 y 6,15. Si quisiéramos hacer esto de manera más sencilla, podemos usar la función tTest. La función tTest em, la vamos a usar bastante para la comparación de grupos, pero en este caso, si es que nosotros solo le añadimos una sola variable, como en este caso nos va a entregar los intervalos de confianza, nos va a entregar harta información acá que no nos va a servir, pero nos entrega esto. 95% confidence interval entre 6,10 y 6,15. Y la media la incluye también, 6,13. Entonces, rápidamente
usando una función que se generó para otra cosa, ¿ya? Nos puede dar este intervalo de confianza. Ya vamos a ver más adelante por qué esta función en particular entrega un intervalo de confianza, pero es una buena manera de obtenerlo. Si quisiéramos solo obtener el intervalo de confianza, podríamos todo esto asignarlo a un objeto, por ejemplo, resultados. Y esos resultados yo lo transformo, o sea, todos los resultados de acá yo lo ingreso en este objeto. Y ese objeto, entonces, cuando yo lo llame, lo ejecute, me va a tirar todos estos resultados. ¿Ya? Y también tiene elementos, igual que nuestra base de datos. ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, si ponemos acá datos filtrados, aparecen todos los elementos de la base? ¿Ya? Lo mismo pasa si es que tenemos un objeto como un resultado. Entonces, veamos qué elementos tiene. Vemos confidence interval. Entonces, nosotros ejecutamos eso y nos entrega solo nuestros datos. Si quisiéramos, por ejemplo, tener nuestros descriptivos de la misma manera, podemos hacer describe en datos filtrados. Hay datos filtrados de promedio general. Y ahora podemos explorar lo que quedó dentro de descriptivos. Tenemos las variables, tenemos el n, el tamaño muestral que se usó, tenemos la media, que está ahí. Se fijan, es la misma que aparece acá, es la misma que aparece más arriba. Esto solo en el caso de que ustedes quieran extraer información particular y no quieran que les aparezca siempre toda la tabla, que les aparecería de esta manera. ¿Ya? Bueno, filtrar datos ya lo vimos y la última parte de esta ayudantía lo que les quiero mostrar es esto. Si se acuerdan, nosotros quedamos con una base de datos filtrados que tiene 1476 casos. ¿Ya? Em, pero usemos la base de datos completa en este caso. Tenemos 30.000 casos. Y si nosotros sacáramos una tabla, ¿ya? Por ejemplo, con el sexo, veríamos esto, que tenemos 15.330 de hombres y 14.300. Veamos cuánto suma eso. 14.000, 15.330 más 14.300. 29.630. Y si nosotros entonces hacemos 30.000 menos 29.630, significa que tenemos 370 casos perdidos para la variable sexo. Ahora, ¿se acuerdan que les pedí que cargaran esta base? Este paquete, Summary Tools, lo que permite ese paquete es usar una función como FREC. Y FREC nos crea una tabla rápidamente que tiene los valores brutos, la frecuencia absoluta, y también considera los NA. Entonces nos entrega el porcentaje de casos válidos, o sea, si es que no consideramos estos NA, el 51,74% de la muestra son hombres. Pero si es que los consideramos, que es el número que aparece acá, porque el 1,23% de nuestros 30.000 casos son casos perdidos en esta variable, solo para esta variable, ¿ya? Este valor baja, porque cambió el total contra el cual estamos comparando la proporción de hombres, ¿ya? Porque lo estaríamos comparando estos 15.300 casos comparados con el total de los 30.000 casos, ¿ya? Eso pasa acá, pero acá el porcentaje válido estamos comparando los 15.300 respecto de los 29.630 que son válidos y disponibles. Entonces, cuando ustedes interpreten la información, ustedes pueden copiar esta tabla en un Excel para darle formato APA, pueden copiarla tal cual, ustedes elijan la información que crean que es importante. Justo hay un ruido, les pido, ya, vamos a ir terminando. Espero no hayan escuchado eso. Lo importante es que ustedes se enfoquen en interpretar correctamente la información. Si es que van a interpretar este dato, sean conscientes de que están incorporando los casos perdidos en su cálculo y si es que interpretan están considerando que no están considerando los casos perdidos en el análisis. Entonces, aquí sería el 51,74% de la muestra disponible y que respondió a la pregunta son hombres. Y el 48,26 son mujeres. Y hay 370 casos perdidos. Eso, en el caso, por ejemplo, de que quisiéramos describir, ya, si nos vamos a promedio general, por ejemplo, promedio general también tiene 29.595 casos. O sea que hay varios casos perdidos ahí. Y lo importante es que cuando interpreten cada uno de estos resultados indiquen
cuánto n tienen disponibles para calcular cada uno de estos estadígrafos muestrales, ¿ya? Para que no se generen confusiones y que siempre tengan en consideración que cuando ustedes interpretan este dato, en este caso hay 29.595 casos disponibles. Si es que cambiáramos a otra variable, por ejemplo, esta, son 25.138 casos, o sea, casi 5.000 estudiantes no respondieron, en fin. No es importante para el informe que ustedes describan qué significa este 1,23, si es que es mucho, si es que es poco, si es que es aleatorio, si es que genera sesgo o no, etcétera. Lo importante simplemente es que sepan reconocer que acá este es el porcentaje válido, que este es el n que se utilizó para calcular esta muestra, o sea, este promedio, ¿ya? Eso, bueno, cualquier duda que les vaya surgiendo en la realización de su trabajo, si es que tienen problemas cargando la base o interpretando esto de los casos perdidos, por favor, no duden en contactarme. Pueden escribir por el foro para que así podamos tener preguntas y respuestas disponibles para todos. Y de todas formas, en la ayudantía del 8 de mayo vamos a poder profundizar y me pueden hacer todas las dudas que tengan. Eso pues, queridos y queridas, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho.